Hola comunidad universitaria, yo soy Leslie Sánchez y les doy la bienvenida nuevamente a su programa UG Cultural. Aquí conoceremos un poco más de cerca las actividades, eventos y por supuesto al personal docente y administrativo que trabaja junto al Decanato de Vinculación con la Sociedad y Bienestar Estudiantil. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el Máster Pedro Alvarado, decano de la Facultad de Comunicación Social. Muy buenos días, Máster, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Leslie. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio y con gusto para responder sus preguntas y la inquietud del público. El gusto es nuestro de tenerlo aquí compartiendo. Queríamos preguntarle un poco sobre su experiencia dentro del mundo de la música. ¿Cómo fue incursionar? ¿A qué lo llevó a amar la música? Bueno, es muy extraño, ¿no? En mi familia, de parte de los Alvarado, de parte de mi padre, yo tuve una abuela que tocaba el piano y una tía, la hermana de mi papá. Y ellos, desde que yo era pequeño, y yo me acuerdo, tenían un piano en la casa que hasta ahora lo tengo, y siempre lo tocaban y me enseñaban, ¿no? Y nunca le paré mucha bola por la formación política de mis padres y por las actividades de ellos también eran docentes, y eran dirigentes políticos. Yo nunca me interesé tanto por la música, sino hasta ya los 10, 11 años en que conocí a los Beatles. Y a partir de eso, pues obviamente me enamoré, ¿no? de la música. Y en el barrio, yo vivía en Urdesa en esa época, recién habíamos venido al Ecuador con mis padres, habíamos estado viviendo fuera del país, mis amigos de varios chicos, y teníamos como que los mismos gustos del rock de los 80, estoy hablando del año 80, 81, y empezamos a escuchar mucho rock, ¿no? AC/DC, Black Sabbath, obviamente los Beatles, Led Zeppelin, algunas bandas de esa época, y nos dio por la idea de hacer una banda. Y de ahí me entró el bichito. Con mis padres fue muy complicado porque quizás ellos tenían otros planes conmigo, pero al final, una vez que yo ya entré, a los 19 años, hice mi banda Tranzas y entré en el tema de la música de manera profesional, y ellos vieron que sí tenía talento. Bueno, ahí ya hubo más apoyo, pero al comienzo sí fue como muy complicado porque sentían ellos que la música me distraía mucho en los estudios. Nos contó un poco sobre el proceso en el que estuvo dentro de esta banda, que por cierto muchos la conocemos, y bueno, es un honor también tenerlo aquí como parte para que usted nos cuente su experiencia. ¿Cómo fue el proceso que vivió ahí? Tal vez tuvo algunos inconvenientes. ¿Cuál fue el reto más grande que tuvo que vivir dentro del mundo de la música? Muchos retos, porque no se les dieron, o sea, por lo menos a mí no se me dieron las cosas tan fáciles, y creo que el resto de la banda tampoco. Contaba en la anterior pregunta justamente esto, ¿no? Mis padres quizás tenían otros planes conmigo. De hecho, yo estudié ingeniería civil 2 años, me retiré, y durante todo ese tiempo, desde finalizando la secundaria y empezando en la universidad, que siempre estuve como en busca de que estudiar, hice la prueba para ser piloto y algunas cosas, pero siempre tuve claro que lo que sí me gustaba era la música, y sí, era muy complicado con mis padres por esto, ¿no? Luego hacer rock latino en nuestro país era complicado, aunque en el 86, 87, que fue la época en que yo me metí en la música, ya a tener mi banda, a tener Tranzas, había una onda muy fuerte de rock latino. Salieron bandas como Los Prisioneros, como Soda Stereo, Charly García se hizo muy conocido, estaba muy de moda. Era casi como lo que pasa con el reggaetón ahora, casi todas las radios ponían rock latino. Entonces, de alguna manera, entre algunos amigos de la música, no tanto del barrio, un día dijimos, ¿por qué no hacer algo con música propia? Porque no se hacía música inédita. La gente, había muchas bandas de rock que eran imitadores, pero no había bandas con música propia, muy pocas. Y nos dio por eso. Hubo un concurso un día en el año 87, nos reunimos, ensayamos, muchas veces ensayamos hasta el show y todo. Y en esos ensayos hicimos canciones. Nos hicimos 2 canciones, me acuerdo. Una que la compuse yo, que es Plástica, y otra que la compuse con Douglas, que se llamaba Que Dirán. Hicimos las 2. Y tocamos en el concierto, a la gente le encantó nuestras canciones, cosa que nos admiró mucho, porque claro, tocamos Charly García, Los Prisioneros, otras cosas, pero cuando tocamos Plástica les encantó, y nos dio el bicho por grabarla. La grabamos, y meses después tuvimos la oportunidad de que una disquera nos firme, y éramos muy chicos, yo tenía 19 años, era el mayor,
los demás chicos tenían 18, 16 años, el baterista todavía estaba en el colegio. Y fue todo un boom, no teníamos manager, no sabíamos qué hacer, cobrábamos muy poco. Al comienzo fue un desastre realmente. Teníamos mucho éxito, la canción pegó durísimo, pero ya cuando quisimos hacer otra canción no había dirección, o si había dirección nosotros no hacíamos caso, queríamos hacer lo que nos daba la gana. Y eso nos costó 5 años de carrera prácticamente. De ahí, del 87 hasta el 93, no pasó nada con el grupo. O sea, bueno, el 87 sí, pero el 88, 89 hicimos un disco, fracasó totalmente. Y en el 93 Douglas compone una serie de canciones, unas 3, 4 canciones muy buenas. Y estábamos a punto de tirar la toalla. Fíjate que yo tuve una conversación con él en la que yo ya estaba estudiando publicidad en otra universidad y luego terminé mi estudio aquí en la Universidad de Guayaquil. Y yo le digo, ya tenían propuesta de trabajo, me estaban queriendo contratar como redactor junior en una agencia muy conocida. Y claro, ya era un trabajo ya a tiempo completo. Así es. Entonces ya no me podía dedicar a la banda. Y yo le digo, brother, me voy a tener que retirar ya, o sea, seguir en la banda, pero ya no con todo. Entonces él me dice, que hagamos un disco más. Tengo estas canciones. Hicimos el disco y fue todo un éxito. Ahí está Dime si recuerdas, Seguir de pie, que son canciones que a la gente mucho le gustó. Y a partir de eso todo fue para arriba. Todo fue para arriba, tuvimos muchos número 1 de ese disco. Hicimos otro disco, firmamos con una productora particular que nos invirtió mucho dinero y que se nos llevó al exterior. Hicimos un tercer disco, también tuvo mucho éxito. Y hasta el último disco, ¿no? Hasta el 2008, que fue nuestro... Bueno, el último disco que hicimos fue en el 2004. Pero ya en el 2008 ya nos retiramos. La verdad es que hubo muchos obstáculos siempre, ¿no? Ser una banda ecuatoriana en el exterior siempre fue un obstáculo porque no creían en nosotros, porque no había un referente internacional ecuatoriano más que Julio Jaramillo. Y en algunos países nos decían, ustedes son el país donde cantaba un presidente, Abdalá Bucaram. Entonces era como, digo, no es que vergonzoso, pero sí era como raro. Sí. Claro, es decir, ¿cuáles son sus referentes? O sea, ¿qué los respalda a ustedes musicalmente? Pero bueno, nuestra música sonó, pegó, nosotros tuvimos número 1 en Colombia, tuvimos disco de platino, de oro en Colombia, tuvimos número 1 en México, en Estados Unidos Latino, fuimos número 1 en radios en Miami, en toda la costa oeste, donde hay muchos mexicanos. Tuvimos un Nuevo Amor, que fue una canción, una balada, y Morí, que de otro disco, fueron número 1. Entonces pudimos hacer giras, abrimos toda una gira en Estados Unidos de Cristian Castro. Visitamos casi todo el continente. Nos quedaron países por ahí. Bueno, hemos estado en Colombia, en Perú, en Panamá, en Costa Rica, en México, en Estados Unidos. Nosotros, también en algunos países de Centroamérica, en Teletones, en Honduras, en El Salvador. Y nuestra música pegó en Argentina, en Chile, que nunca pudimos visitar esos países, pero sabemos que pegaron. Estuvo número 1. Mucha gente hasta ahora nos dice que escucha Un Nuevo Amor en el metro de Buenos Aires, cosa que nosotros es admirable, porque nosotros ni siquiera sabíamos que el disco estaba allá, pero son cosas que nos quedan de anécdota. En México fuimos a vivir 2 años, tocamos mucho ya, tuvimos una gira con una radio, en una cadena de radio que se llamó EXA, y claro, siempre fue complicado para nosotros, no fue fácil. Yo creo que eso es parte de un poco del éxito que tuvimos, que no la tuvimos fácil, siempre hubo muchos obstáculos y eso nos hizo perseverar, eso nos hizo ser humildes y también tratar de dar el doble del esfuerzo. O sea, a nosotros siempre las cosas nos costaron el doble que quizás otras bandas que venían de otros países, justo porque ser ecuatoriano en otros países no hay una referencia artística, entonces era complicado. Inclusive en muchos países pensaban que éramos o peruanos o colombianos o inclusive mexicanos. Y siempre decíamos con mucho orgullo que éramos ecuatorianos y la gente se asombraba, ¿no? Tienen quizás otra idea del ecuatoriano por el fútbol, por el tema de nuestros pueblos aborígenes, pero cuando nos veían ustedes no parecen ecuatorianos. Uno por el acento, el ecuatoriano en el exterior está más relacionado con el acento serrano. Y otro porque también nosotros teníamos una imagen muy diferente, ¿no? Y eso de alguna manera nos ayuda. Pero sí, fue complicado. Fue complicado, pero lo importante es que la constancia y la perseverancia nunca faltaron, que fue lo que los ayudó. Imagínense si se hubiera rendido y no hubieran sacado ese disco que fue el que más recuerda, el que más alegría le trajo.
Sí. Y por supuesto, vemos como contraste a, por ejemplo, aquí en la facultad, en las diversas facultades de la Universidad de Guayaquil, hay mucho talento, que por eso tenemos los jueves culturales, eventos, guitarra, canto, el coro de niños, que día a día los niños se impulsan entre ellos también y con los docentes que los dirigen a sacar su máximo potencial. Y muchas veces hay chicos que dicen, no, es que tal vez yo quiero ser una estrella, pero no puedo porque no tengo el dinero suficiente, no tengo los recursos suficientes, o tal vez también por sus carreras les frustran un poco el tiempo y la dedicación, pero se ve un trabajo que hacen todos los docentes para que ellos puedan surgir también como grandes estrellas. Aquí tenemos varios cantautores ecuatorianos que se están haciendo. Es muy importante el apoyo de la universidad. Nosotros, yo no puedo ser ingrato, un poco porque en ese tiempo el decano era mi padre, pero yo creo que el decano, el rector de ese tiempo también apoyaba el tema cultural. Tanto es así que de los trazas en la época de los 90, justo cuando pegamos, tres estudiamos en Falso, estudiamos justamente publicidad. Yo estudiaba en un año, el baterista y el guitarrista en otro año, y el otro chico que tocaba el teclado era estudiante de ingeniería química. Todos éramos de la Universidad de Guayaquil. Y de alguna manera la universidad algunas veces nos prestó espacios para ensayar, por ejemplo, o inclusive nos traían a tocar aquí en las fiestas de economía. Yo me acuerdo que tocamos en fiestas de economía, de ingeniería química también, en algunas fiestas. Entonces, ahorita que dices eso, a mí me parece que es muy importante esto que está haciendo, ¿no? Este decanato, de vincular la cultura con los estudiantes, también con los docentes. Facto siempre se ha apoyado mucho la cultura y el deporte, y creo que la universidad de alguna manera sigue haciendo eso, ¿no? Y para mí es muy importante de recalcarlo, porque hay que ser agradecido. Yo creo que así como hubo gente que puso dinero, hubo gente que quería en nosotros, como las disqueras, como Televisión Satelital, yo creo que Falso también, la Universidad de Guayaquil, también nos apoyó algunas veces en algunas cosas, y creo que en ese sentido no puedo ser ingrato. Y por eso es que lo que acabas de decir tú es importantísimo, el apoyo que le da el decanato, que le da este rectorado al tema cultural. ¿Cómo fue el cambio de estar en el mundo de la música ahora ya ser decano de la Facultad de Comunicación Social? Bueno, mira, yo tengo vinculación con la universidad. Yo tengo la suerte, y digo la suerte porque quizás no muchos la tengan, de haber estado en las tres. O sea, creo que lo único que no he sido es trabajador de código, pero yo he sido empleado administrativo, yo he sido alumno y he sido docente de la universidad. Entonces, y conozco la universidad de la época más complicada, que eran los 80, hasta ahora. Para mí, una de las exigencias de mis padres en esta pelea que todavía teníamos porque yo pueda seguir en la música, era una condición. Y la condición era, ok, tú tienes talento en la música, pero tú tienes que terminar una carrera. Tú coges la carrera. Entonces, yo buscando la carrera, me gustó publicidad, porque a mí siempre me gustó hacer el tema creativo, la fotografía, el cine, y más allá de comunicación me gustaba mucho el tema de la comunicación persuasiva. En ese tiempo no había la carrera de publicidad en nuestra universidad, solo había comunicación. Entonces yo fui a estudiar a otra universidad. Yo trabajaba en la universidad, justo trabajaba en el departamento de audiovisuales. Ahí para mí no solamente fue la experiencia de trabajar, fue mi primer trabajo realmente, sino también aprender. Yo aprendí mucho con algunos profesores que me enseñaron técnicas de cine, a editar. Yo aprendí a editar en máquinas, no en computadoras. Se editaba en máquinas, en lineal, y era complicado. Y eso lo aprendí en Falso, siendo trabajador. Y luego, cuando ya se abrió la carrera, yo me cambié de universidad, a la facultad, y fui alumno. Luego en ese tiempo había ayudantía de cátedra. Fui ayudante de cátedra, me acuerdo de Cristel Matute, que era predecana inclusive de Falso, y me dio una ayudantía de cátedra porque yo era muy buen alumno, ¿verdad? O sea, gracias a Dios, porque realmente en la música a mí me absorbía mucho, pero me gustaba mucho el tema justamente el audiovisual. Y en producción de televisión, yo tuve la oportunidad de ser ayudante de cátedra, y ahí recién me gustó mucho. Yo me imagino, como dicen algunos, que lo debo tener en la sangre, ¿no? Mis padres fueron maestros siempre, mis abuelos,
mis tíos, y ahí descubrí que además de la música, también era mi vocación ser maestro, ser docente. Y de ahí, no, estoy hablando del año 94, 95, y de ahí he sido docente, bueno, mientras pude, porque siempre fue a medio tiempo por el tema de la música, y finalmente, y bueno, y por mucho tiempo en la parte publicitaria, luego en otras cosas de comunicación, y, y de ahí, bueno, desde el 2010 ya hasta ahora, ¿no? He estado como docente, pero desde el 94, siempre. La música no solo ha influido en su vida, sino también a su familia. Su hija es también una muy buena cantante y su sobrino también. Bueno, mi hija, mi sobrino, mi hermano, que falleció hace poco, era baterista, era productor. Y ahora mi esposa también es cantante. Entonces sí, la verdad es que, como dicen por ahí, la música es muy fuerte en mi familia. Mi otra sobrina también está cantando. Todos estamos relacionados de alguna manera con la música. Yo a veces los veo y digo, yo no sé si sentirme orgulloso, sentirme culpable, porque por mi experiencia con mis padres, pero no, yo creo que la música siempre nos va a ayudar. Siempre, siguiendo el ejemplo de mis padres, siempre les he dicho a todos que la música es muy bonita y todo, pero el contexto de la música en el Ecuador es muy complicado. Somos un país muy pequeño, como mercado es muy difícil realmente pensar aquí que uno puede hacer una vida. Hay mucha gente que lo ha hecho, nosotros lo hicimos en algún momento, pero se termina siendo muy reducido y necesitas irte a otro lado. Y es complicado para el ecuatoriano, sobre todo ahora, más que antes, exportar música. Pero bueno, siempre el consejo está, sigan otras carreras que les alimenten, que les ayuden, con las que puedan complementar el tema de la música, porque la música solo es complicada. Y mira que ahora hay universidades donde se estudia, pero siempre va a ser complicado el tema de la música en nuestro país por un tema sobre todo de tamaño. Quizás que, por ejemplo, no pasa en Colombia, ¿no? En Colombia hay mucho más espacio para poder desarrollarse, o Argentina, o México mismo, ¿no? Pero bueno, es un tema que sí, yo siempre les digo a la gente, sigan sus sueños, sigan sus instintos, pero tampoco, pero aliméntense, ¿no? Músico como también un docente, tienen que alimentarse, tienen que leer, tienen que escuchar música. Si quieres hacer buena música, escucha buena música. Si quieres, si quieres hacer un buen artículo científico, lee bastantes artículos científicos sobre el tema. Así lo vas a poder hacer. Entonces, creo que en todo uno tiene que siempre tener un buen input, una buena alimentación y luego retroalimentación, digiriendo intelectual y emocionalmente todo lo que uno lee, escucha o ve. Claro, y esa es una de las razones principales por lo que muchos de nuestros estudiantes dentro de la Universidad de Guayaquil optan por abandonar sus sueños, tanto en la música, en el teatro, en la actuación. Y como usted decía, no olvidar el sueño, sino complementarlo con otra carrera que para cuando en momentos en los que no tenga ganancias o no tenga solvencia con su pasión, que es la música, pues puedan tener otras alternativas y así puedan seguir haciendo lo que les gusta, lo que quieren. Para terminar, me gustaría preguntarle y bueno, decirle también que les diga a las personas que nos están viendo, a los alumnos que nos están viendo, un consejo para que sigan sus sueños, pero también no olviden sus estudios. Bueno, mira, a mí se me ha hecho muy complicado, antes de decir mi consejo, y esto es como, digamos, un preámbulo del consejo. A mí se me ha hecho muy complicado llevar mi carrera docente después de haber tenido una carrera como artista, porque claro, la gente tiene ese estigma, ¿no? Ese prejuicio conmigo, que yo estoy encasillado, y cada vez que me saludo con un decano y todo eso me preguntan sobre la música, y está bien, yo no puedo negar mi pasado, pero claro, mi vida ha sido muy amplia, ¿no? Y yo he tratado un poco de avanzar. Yo creo que lo importante, y este es el primer consejo que le doy, lo importante en la vida es no estancarse, es avanzar. O sea, estudiar una carrera es importante, hacer una especialización, un máster es también importante, pero yo creo que la vida diaria nos lleva a especializarnos y a poder estudiar otras cosas. Yo creo que la diferencia entre un profesional que estudia una carrera y hace una maestría, entre un profesional que hace una carrera y una maestría y se va educando permanentemente, se va actualizando, o inclusive estudia cosas diferentes.
que lo pueden ayudar en mucho, que lo pueden ayudar a mejorar su carrera en mucho mejor. O sea, ¿qué lo prefiero? Una cosa es un profesional que se especialice, ¿no? Un doctor, un médico que hace una especialidad y punto. Pero otra cosa es un doctor, un médico que además estudió psicología, que además estudió repostería y que todo eso hace una diferencia en su vida. Entonces, lo importante es prepararse, no ser constante, ser uno mismo. Es importante ser uno mismo, no renunciar, no traicionarse a uno mismo, no ser uno auténtico, no venderse. Y es muy difícil, hay que tener mucho carácter para uno no ceder ante los problemas, ante la presión de la vida realmente, ¿no? Pero hay que tratar de no renunciar, de resistir, de no cambiar por conveniencia, o por conveniencia inclusive de terceros. Y lo más importante es ser buenas personas, ¿no? Todo, digo, a ustedes como comunicadores o publicistas, o a un médico más aún, o a un ingeniero, nunca sean indiferentes ante la desgracia o ante los problemas ajenos. Nosotros no podemos, yo sé que es difícil. Veía hoy día un video de unos niños asaltaron un auto y los demás carros empezaron a abrirse. Claro, lo hacen por seguridad. Posiblemente en esos carros también había niños. Pero no podemos ser diferentes al dolor ajeno. Entonces, estamos llamados a aquellas personas que nos estamos preparando en la universidad de alguna manera a hacer la diferencia, ¿no? Y eso es básicamente el mensaje que les quiero dar, ¿no? Prepararse, ser auténticos y siempre no ser indiferentes ante el dolor ajeno. Muchas gracias, Master, por tenerlo aquí. Es un gusto poder saber y tener estos pequeños tips de alguien que estuvo dentro de la industria de la música y, por supuesto, que no abandonó sus sueños, sus estudios, tanto académicos como musicales. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso fue todo por el programa de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue UG Cultural.